Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Javier Alonso y Ángel Sánchez. Bueno. Diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies 97.7 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos. Bienvenidos a Más que Arquitectura en este 28 de septiembre. Ya va bajando el calor y terminando las lluvias. ¡Qué alegría! Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, voy a estar aquí con ustedes. Bienvenidos a Más que Arquitectura. Hoy vamos a estar hablando de arquitectura y música, desmenuzando qué representa todo esto con dos invitados geniales. Mariana Manzanero, que viene por parte del Patronato del Palacio de la Música. Bienvenida, Mariana. Gracias, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo compartiendo la cabina. Y arquitecto Carlos Quesnel, bienvenido. ¿Cómo estás, man? Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien. Aquí vamos a darle. Muy contento de estar con ustedes. Y bien, estamos aquí para hablar el día de hoy sobre arquitectura y música. Antes, para poner un preámbulo sobre estos proyectos arquitectónicos y cómo aterrizarlos a la ciudad, Carlos, ¿qué consideras que deben tener los proyectos de música que están involucrados en el espacio público? No solo conciertos privados y tal, ¿no? Que claro, es una parte importante de la música, pero otro, y también cuando se juntan. Pues mira, primero tener un tema de sensibilidad hacia la ciudad, entender el emplazamiento, ¿no? Entender cómo la cultura es parte del día a día de todos. Este edificio en particular yo creo que es algo muy interesante, es un edificio democrático, es un edificio que se abre a la ciudad y deja que las personas puedan transitar a través de él, ¿no? De acuerdo. Hay varios puntos que si quieres vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante, donde esto ya se hace muy evidente, que son pequeñas acciones que se pueden dar dentro del mismo espacio, que puede permear o puede replicar o hacer eco, hablando del tema sonoro, hacer eco dentro del espacio, ¿no? De acuerdo. Mariana, en el tema musical, ¿qué consideras que es fundamental para los espacios que comparten música y esta herencia cultural que además es muy fuerte en nuestra región, es muy fuerte en Yucatán y bueno, nos hemos vuelto un referente también para la música en México? Bueno, yo creo que para empezar, lo más importante de este espacio para mí es brutal la museografía, el recorrido, porque indiscutiblemente Yucatán es un espacio muy importante de la música, tanto en el país como en el mundo, pero el legado y el contenido musical que tenemos como país, como mexicanos, creo que particularmente este espacio no hay uno igual. La museografía, el recorrido que puedes llevar desde la música prehispánica, la llegada de los españoles, la música sacra, la música profana, toda la información que hay hasta llegar a nuestros intérpretes, cantautores, grupos actuales, sales con un orgullo impresionante. Claro, y además un aprendizaje a través de una experiencia, ¿no? Uh-huh. Que ahí también van las museografías hoy en día, Carlos. Sí, no, de hecho acá lo que hace referencia Mariana, y se me hace algo súper interesante, es cómo en la arquitectura realmente lo del interior, bueno, como en las personas, ¿no? Es lo más importante. Claro, es lo más bonito. Es lo más bonito, ¿no? Y además el contenedor, aunque tiene ciertos temas o dejos con la música, como los ritmos vacíos, llenos, claro, que es lo que hablábamos, ¿no? Los silencios en la música, que son estos vacíos que se dan en la fachada. Lo más importante es cuando llegas a la parte de abajo, ¿no? Cuando de repente descubres, y esa es una parte muy bonita, cuando descubres que el museo se encuentra en los cimientos, en la tierra donde nace todo, y allá empiezas el recorrido. O sea, eso es algo creo que muy valioso del espacio. No se ve, pero creo que lo más importante, como en las personas otra vez, es lo que se tiene adentro, ¿no? Entonces, vale la pena explorar el espacio. Ok. Ahora, para entender el programa e ir desmenuzando las partes de la música dentro de este programa, ¿qué tanto contiene el museo y como edificio y cómo se va compartiendo? Primero tenemos el tema del sótano. En el sótano, en la parte inferior, se encuentra la propuesta de museografía donde se pone en valor
todo el tema o el bagaje musical que existe en el país. Luego sigue una plaza pública, que es el espacio de todos, donde deberían de haber activaciones a nivel ciudad con temas musicales, ¿no? O sea, esa es la parte que creo que hace falta cerrar un poco, donde de repente pueda haber trova estos, no sé, miércoles, viernes, etc., que de repente puede este espacio estar lleno de vida y demás en el patio de las cuerdas, que así se le bautizó, aunque arquitectónicamente no fue a propósito. No fue a propósito, pero terminó allá. Y luego tenemos esta sala de conciertos que es muy bonita, que vale la pena que vayan a visitar. Y luego tenemos unas áreas de práctica, ¿no? Entonces el chiste era cómo podemos tener la música en 3 estados, que puede ser una de escuchar, entender, interpretar en la parte de abajo. Luego puedes tener una que la puedes estar tocando, y hay otra que es la que puedes estar como espectador viendo un concierto, ¿no? Entonces, como en esos 3 estados. Ahora, en esta primera parte, Mariana, ¿cómo se va experimentando este museo y cómo vamos a través de las etapas de la música? Pues, bueno, como dice Carlos, el patio de cuerdas, en realidad, y como decías, es evidentemente un edificio democrático. Hoy por hoy sí existe un programa de trova y activaciones y demás. Son espacios, y bueno, voy a abusar del espacio de este programa para dar mi anuncio. Adelante. Como dijo, soy parte del patronato, y son espacios que se rentan, o sea, son accesibles, están abiertos, es para todos. Entonces, el patio de cuerdas hoy por hoy, pues como platicábamos, es un espacio abierto, funciona como paso peatonal también, pero también hay eventos, hay festivales de trova, diferentes cosas. Me refería también al sótano. ¿Cómo se va experimentando en el sótano esta parte más lúdica y musical? Claro, en el patio, padrísimo estas opciones y esta flexibilidad de como espacio público, ¿no? y plataforma. Pero abajo, ¿cómo se experimenta? Abajo es el museo interactivo, y sin abusar, yo creo que sí es de los museos interactivos más increíbles de todo el país, y no le pide nada ni al Palacio ni al Museo de Música de Viena. Claro. Es un museo interactivo perfecto para llevar a toda la familia, o para ir uno solo, no te lo acabas en un día. En realidad es el contenido tan vasto y tan completo que te puedes pasar como en el Louvre. O sea, podrías ir de verdad sala por sala por sala y de verdad recabar una cantidad de información que, como les decía, como mexicanos, incluso las escuelas, que lo que aprendimos de música, bueno, es una milésima parte de toda la información que uno puede adquirir aquí. Entonces, para los niños la parte interactiva es increíble, es muy divertida, también para los adultos, pero aparte el contenido musical, las salas, ese recorrido, los hologramas. Es una locura. Hay entrevistas, puedes ver a Agustín Lara, que si bien pues obviamente ya no está en vida, igual que Armando Manzanero, se logró tener este material a través de entrevistas, se salen tocando. Es súper completo. Hay otra sala dedicada a José Alfredo Jiménez, que igual es como entrar al diapasón de una guitarra. Una vez más, aparte de la parte de arquitectura y de diseño, es una brutalidad la carpintería, lo bien logrado que está la representación del tiempo y las épocas y el diseño según la época es increíble. De acuerdo. Entonces es un recorrido, la verdad, muy completo, no solo a través, o sea, como estamos hoy, no solamente a través de la música, sino incluso a través de la interpretación de la arquitectura, los 50, el cine de Pedro Infante, la época del teatro musical, cuando empezaban apenas las revistas, el teatro de revista. Entonces es muy completo. De acuerdo. Eso no hemos avanzado del primer nivel, ¿no? Ahora, estas opciones, platicamos, esta flexibilidad del espacio público es clave, Carlos. Platícanos más sobre cómo lo logra el edificio, cómo se integra este espacio público, cómo la gente lo vive, y ideas que pueden haber para activar también este espacio, ¿no? De hecho, lo platicábamos hace un minuto, ¿no? O sea, el tema es un edificio que es permeable, o sea, se puede atravesar de punta a punta sin entrar en él, que parece de repente a veces como que las piezas no se leen, pero es parte de regalarse hacia la ciudad, ¿no? Entonces yo puedo guarecerme de la lluvia, puedo inclusive tener algún evento techado debajo de la gran explanada, esta techada que es ¿cómo se llama? El vestíbulo hacia el área del museo. Correcto. Entonces podemos tener este cruce a través de la ciudad y miles de personas día a día atraviesan esto. ¿Qué queremos o qué lo habíamos planeado en algún momento? Que el patio de las cuerdas
tuviese algún tipo de proyección hacia tercera orden, eso lo platicamos los proyectistas en la mesa, donde pudiésemos replicar lo que sucedía en la sala de conciertos. De esta manera, democratizar la cultura, la música y acercarla hacia las personas. O sea, de repente hay momentos en la vida que le acercas el tema de la música a los niños en algún punto y detonan posibles músicos, ¿no? Entonces allá era... Y encuentras estos talentos, encuentras ¿no? estos y es donde si fomentas estas actividades va sucediendo. Entonces, ¿cómo poner estos espacios como muy a la vista? Pues sacarlos, ¿no? Y de la manera de sacarlos es a través de proyecciones. De acuerdo. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a estar platicando más sobre arquitectura y música el día de hoy. Les recuerdo, pueden encontrar el podcast en Spotify como Más que Arquitectura y en YouTube también. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Claro. Y tenía un tema que no se brindaba a la ciudad, ¿no? Además de insertar un edificio contemporáneo en un contexto así, ¿cómo fue trabajar con el INA? Hablaste un poquito sobre los materiales y alturas, pero hay un trabajo muy complejo y como población ahorita, no solamente los arquitectos, la gente que construye y remodela casas, encuentra a veces una batalla o un proceso difícil con el INA y este tema de restaurar un proyecto para algo. Creo que el tema número uno del INA es conocer dónde estás parado, ¿no? Entonces, el entender que ese espacio en la ciudad era un huerto de los jesuitas siempre fue un vacío urbano. O sea, nunca hubo un contexto construido anterior, porque luego muchas personas dicen, entonces se demolió y ¿qué quedó? No, en realidad siempre fue un vacío urbano. Entonces, por eso se puede dar la oportunidad de crear un volumen. Y lo que hicimos fue recuperar los paramentos para poder continuar la cinta urbana. Creo que trabajar con el INA es interesante, o sea, más que complejo, interesante. Tienes que estudiar mucho, tienes que leer para poder contestar a todas las interrogantes que el INA te plantea, pero creo que más contemporáneo, por no decir moderno, porque suena así muy cliché, pero contemporáneo, pues el edificio es, ¿no? Y luego de repente uno en casitas dice, ¿por qué no me dejan poner este techito? Porque... Ahí sí hay algo, ¿no? Hay un diálogo. Pero hay un diálogo, o sea, el entender cómo me separo de un edificio, me bajo, me alineo, la proporción, muchas veces no son las formas, sino es lo que está en el fondo de la respuesta arquitectónica, donde el INA sí se fija mucho. De acuerdo. Entonces, pues bueno. Y ellos reclaman mucho cuando han venido a platicar el programa, la falta de estudio de arquitectos, constructores sobre el contexto en el que están trabajando, ¿no? Y que no se conoce la historia del edificio o los métodos constructivos, ¿no? Y se propone, la casa modernona del Airbnb. Y hay que ir poco más allá. De hecho, ahí hay un tema de materialidad bien interesante. O sea, si tú agarras un muro de mampostería y le pones los aditivos acrílicos actuales, no dejas que respire el muro, entonces empiezan a tener problemas que no tenía la casa en algún momento. Y eso es lo que el INA siempre plantea. Oye, recupérame la materialidad, recupérame el patio si estuvo intervenido. Y eso muchas veces se llega con el proyecto terminado y se empieza una batalla interminable. Lo mejor es acercarse, empezar a entender el predio que adquiriste, qué adquiriste, qué condiciones tenía antes, después. Sería bueno estudiarlo antes de que lo adquieras. Claro, ¿no? Pero bueno, ese es un due diligence que inmobiliariamente no está acostumbrada la gente a revisar en el centro y solamente, esa casa me encanta, voy a recuperar el 40% abierto porque siempre ha estado así, ¿no? De espacio completamente permeable. Y allá empieza a atorarse la máquina. Y además creo que en el desarrollo inmobiliario existe la oportunidad de primero tener la propiedad por ubicación, por precio, por cualquier cosa, y luego entonces empiezas a explorar la versatilidad que te da el lugar o la propia estructura, porque muchas veces la alternativa es tirar una parte o no rescatar una parte, ¿no? Entonces yo creo que una vez que arrancas el proyecto dices, ahora sí vamos a ver qué sale de esta caja, ¿no? Y empiezas a abrirla y a enterarte. Pero es parte de regresado al Palacio, el tema de sensibilizarnos a la hora de tocar como arquitectos espacios históricos o piezas históricas, de tener la responsabilidad de entender qué estamos entrando a hacer, ¿no? Como doctor, estudias antes de la operación. Exacto, no abres. No la abres y dices, ¿y ahora cómo le hago? Exacto. Entonces, sí, la recomendación sería estudiar sobre los predios, entenderlos para poderlos atacar, ¿no? De acuerdo. De alguna manera, cuando se plantea el edificio, se estudia, independientemente de la parte arquitectónica, se estudia
la dinámica social que genera el edificio con los edificios aledaños. Me voy específicamente con la placita o con los locales que están del otro lado del callejón peatonal. Realmente pensaron en algún momento volver a densificar esa zona, que no sé si te acuerdas que antes costaba el edificio viejo, eso estaba completamente muerto, ¿no? Sí. Y ahorita sí se ve un poquito con vida, pero vaya, ¿qué tanto alcance a nivel arquitectónico se da en estas cosas? De hecho, la estrategia del palacio era casi todo el centro, ¿no? O sea, nos empezamos y nos frenaron, pero sí era toda la oportunidad del callejón. Creemos que es una oportunidad súper interesante para conectar con el Peón Contreras. Sí. O sea, no puede ser que haya un Palacio de la Música y un Peón Contreras que no estén dialogando, que no se estén compartiendo todo lo que pasa dentro de ellos y solamente a través de unas mesitas y un café, pues más o menos se escucha un eco, ¿no?, de lo que pasa. De acuerdo. Entonces ahí sería interesante una reactivación entre ambos espacios para que empiecen a lograrse cosas, ¿no? Digo, eso por parte de la iniciativa privada y la parte que administra cada uno de los museos, pero también como ciudadanos debemos estar enterados que el espacio público, podemos beneficiarlo, podemos mejorarlo, podemos involucrarnos con acciones, desde luego dinero, pero activando actividades que lo ayuden. Y parte de eso hace el patronato, ¿no? Exactamente. El patronato realmente ahorita es que se está empezando a reactivar. Como saben, el museo estuvo cerrado durante la pandemia, hasta hace muy poquito tiempo fue que se reactivó. Y bueno, la intención es exactamente a través de esta asociación civil invitar, porque no es nada más el patronato de ahí somos fulano y fulano y fulano, somos todos. O sea, en realidad esto es algo que nos atañe a todos. Todos los que participan. Entonces, ¿no? Pues eso, desde apoyando a través de patrocinios, que no son patrocinios, son intercambios. O sea, por ejemplo, si tienes una empresa, tú puedes donar de verdad desde muy poquitito al mes y con eso te damos 150 boletos, acceso a usos de las instalaciones. Son intercambios, no son apoyos nada más. Entonces, bueno, a través del patronato eso es lo que estamos buscando, porque si bien aparte es un espacio muy grande, sobre todo el museo interactivo con toda la tecnología que tiene adentro, pues cuesta muchísimo dinero de mantener, hay que estarlo arreglando, el clima tampoco favorece, entonces... De acuerdo. Sí. O sea, sí hay que invitar a la gente que conozca el espacio. Hay que usar estos espacios. Ahora, en esta parte técnica, ¿con qué cuenta el museo, Carlos? O sea, hablando de espacios así audiovisuales, acústicos. Sí, mira, el tema de la sala de conciertos es una sala de conciertos muy rica, la verdad es que genial esa sala, ¿no? Muy buena, tiene una acústica que de hecho la diseñó SAD Acústica, o sea que es de los mejores del país y obviamente está perfectamente diseñada para cualquier tipo de ¿cómo se llama?, de evento que se dé allá, ¿no? Y hay un tema ya de acústica que se puede mover y demás, entonces eso lo vuelve muy interesante. Está la cabina que tiene unos equipos de primera, que eso obviamente le da mucha proyección. Y después de eso, pues lo que tenemos es todo lo del museo en la parte inferior, que es increíble a nivel diseño, tecnología. Cuando estábamos platicando con el museógrafo, sí, es un arte que un poco tiene que ver con la arquitectura. O sea, es bien complejo poder acercar las épocas, reproducirlas y además transmitir el tema de la música. Entonces allá está muy bien hecho el trabajo y lo comentaba antes, o sea, es una tremenda opción familiar. O sea, sí, si quieren buscar un museo donde puedan estar divertidos de verdad o entretenidos horas, te puedes aventar lo de la música tú solo adentro de estas cabinas mientras tus hijos están en el piano de la parte de atrás. Mientras escuchas estos vinilos viejos y tal, ¿no? Y está buenísimo. Es súper. No, la verdad es que sí se cuenta con mucha tecnología, obviamente. La tecnología requiere mantenimiento y es parte del día a día, ¿no? De lo que acabo de escuchar. Pero sí, no, definitivamente esas tres partes. Y bueno, y la terraza, que creo que es bien interesante, pero si quieres ahí la vamos desmenuzando. Después del corte, vámonos, sí, con los tiempos y todo. Estamos de vuelta después del corte con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Ya de vuelta, bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás, man? Tranquilo. Saludos a todos. Bienvenido. Para los que nos van sintonizando, estamos con Mariana Manzanero, que viene de parte del patronato del Palacio de la Música, y el arquitecto Carlos Quesnel. Carlos, hablábamos durante el corte y antes de hablar de la parte técnica y los audios que involucran el museo como edificio, de los diálogos de los edificios cercanos, ¿no? Pusimos como ejemplo el Peón Contreras, por ejemplo, y ahí fue cuando nos metimos a otra cosa. ¿Con qué otro contexto o puntos cercanos
consideras o era la intención desde un diseño que las cosas se conciben como con un ímpetu pues mayor, ¿no? ¿Cómo era la relación con estos otros vecinos que están a la vuelta? Bueno, el tema de los parques, nosotros decíamos, vamos a convertirnos en un epicentro de la trova, o sea, logremos que la gente pueda llegar allá a escuchar trova y de repente, sin quitarle ningún mérito ni intentarle robar los trovadores a Santa Lucía, de repente poder compartir. Pero ya no caben, ¿no? Cabe mencionar que están un poco apretados. Está apretado en el espacio, pero lejos de eso, es para todos. Entonces, de repente, puedo escucharlo en Santa Lucía unos días y otros días puedo escucharlo allá y empezar como ciudad a compartir un poquito dentro del tejido. Entonces, lo que queríamos hacer era ligarnos hacia el tema de los parques, ligarnos hacia el tema musical, cultural, hacia otros espacios y empezar a peatonalizar muchos de estos espacios. De hecho, el Palacio de la Música como primer acción muy fuerte no tiene estacionamiento, se privilegian a las personas, no a los autos. Entonces eso empieza a cambiar el paradigma de movilidad. O sea, no solamente es el hecho de ¿cómo se llama? El hecho arquitectónico, sino qué conlleva el hecho arquitectónico. Y no es una falta de responsabilidad, es decir, ni de planeación, es un tema de cómo fomentar la micromovilidad dentro del espacio del centro histórico, y eso se ve en Zacatecas, Guanajuato, donde puedes caminar de un sitio a otro. Y lo chistoso es que como de repente mexicanos nos encanta el malinchismo y decimos, es que en Europa las calles se disfrutan muchísimo y cuando llegamos acá queremos meter el coche hasta el baño, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que fue uno de los statements que creo que vale la pena poner en valor es, primero las personas, y dentro de las personas empezarnos a conectar al tema de la cultura, ¿no? De acuerdo, a través de esa conexión y comunicación, ¿no? Y promover el espacio público dentro de lo que concebimos como estos ideales del transporte y tal. Y además, tú cuando pones tú quitas el coche y se llena de personas, eso es un hecho. Y las personas tienen una velocidad comercial y de vistas sumamente importante. La velocidad máxima son 4 kilómetros por hora, 5. Y en 5 kilómetros por hora se te antoja un helado, se te antoja sentarte, escucha la música. ¿Cuántas vitrinas ves? ¿Cuántas vitrinas ves? Las vistas y demás. Entonces, parte de esto es que el callejón, en conjunto con el parque, el peón y demás, se vuelve un espacio sumamente interesante. De hecho, se trabajó como un circuito entre estas calles. De acuerdo. Y que este circuito lo que hacía es que se promovió un tema comercial muy fuerte. Sí, como intraurbano entre diferentes puntos. Entonces, por eso no solamente era el hecho arquitectónico del palacio, sino era salirse del palacio. De acuerdo. Fueron las apuestas. Buenísimo. Ahora, a nivel de patronato, todo esto que estás platicando, Carlos, esas intenciones, creo, arquitectónicas y también conceptuales de movilidad peatonal y eso, de alguna manera el patronato hereda un poquito esta temática para llevarla en función durante la operación del palacio, o esto es un tema de concepto arquitectónico que hoy en día el patronato solamente se centra en resolver el interior, o sea, el uso del interior del edificio. No sé si me estoy dando a entender. No, para nada. El patronato precisamente, evidentemente, pues como asunto primordial es mantener el espacio vivo, pero eso, crear alianzas con el mismo Café de Contreras, con la gente que está junto, con los locales, invitar a las mismas personas que atienden las tiendas de allá, que vayan con su familia, es precisamente el hacer este vínculo entre literal el mundo, porque no es nada más la gente del centro, también todos los extranjeros que nos visitan, el orgullo que tenemos de poderles mostrar a extranjeros, gente de Estados Unidos, de todos los lugares, el acervo musical que traemos en las venas y desde el inicio de nuestro país es algo que, y eso, no solo el patronato, el museo, la gente, o sea, tenemos de verdad que tomarlo con un orgullo y con una fuerza que nos corresponde a todos. Entonces, parte del patronato, evidentemente, así como de buscar apoyos, pero también es esto, generar vínculos y alianzas para que este espacio sea de todos. Padrísimo. Y mucho, no sé si todos los músicos sabrán, pero creo que estaría padre que, yo no estoy inmerso en el mundo de la música, por eso no lo sabía, ¿no? Que tienen las puertas abiertas con un auditorio que de verdad tienen que conocer. O sea, el auditorio tiene un aforo de 458 personas, como dice Carlos, con una acústica de verdad fuera de lugar.
invitar a los músicos que estén viniendo, que conozcan el espacio, que sepan que, como decía, está ahí también la cabina donde se puede grabar el show. Tienes un montón de posibilidades. Hoy por hoy están sucediendo, por ejemplo, también en la ciudad muchos proyectos de residencias de artistas, como esta Casa Cascabel, Casa Oce, además, que están trayendo mucha gente de fuera y que, bueno, estuvo cerrado el museo de un tiempo, pero es esto, también invitar a otras organizaciones, a otros proyectos, a que usen el espacio, que otros vengan. Personajes, ¿no? Meter más en la mesa. Y sobre todo la dinámica musical, ¿no? Porque yo he escuchado mucho esto de lugares de artistas o de residencias temporales de artistas, pero más que nada están metidos en un tema plástico, de fotografía y eso, ¿no? Pero ya están habiendo lugares que incluso tienen estudios de grabación, música. O sea, están sucediendo, y eso es lo importante, usar este espacio como un lugar de convergencia para dar a conocer no solo el Palacio, sino también otros proyectos que están sucediendo muy interesantes. Y, por ejemplo, ahorita el domingo 9 de octubre tenemos el primer concierto oficial del Patronato con un grupo, un amigo querido que se llama Marcos Vivas y tiene un grupo de Los Ángeles que se llama The Tent. Ya verán en las redes sociales y estén pendientes para que puedan ver. Va a ser el domingo 9 de octubre a las 8 de la noche. Es una banda de jazz increíble y eso, o sea, que empiecen la gente a conocer tanto el auditorio en sí, sino tener la oportunidad de oír a músicos de todos rubros. También están viniendo gente que hace stand-up, o sea, es un auditorio abierto para cualquier gente creativa que tenga algún proyecto que quiera mostrar. Vamos a tener el 11 de noviembre una proyección de una película que va a beneficio de AMANC, la Asociación de Niños con Cáncer también. Entonces, incluso gente que esté involucrada en otras asociaciones también que sepan que este lugar está abiertas las puertas para todos y hay espacios en donde se pueden generar cualquier tipo de evento o proyecto. De acuerdo. En las redes sociales podemos ver toda la cartelera y sí, y tal. En las redes sociales hay Instagram, hay el Facebook, el Palacio de la Música. Correcto. Y empezar a echar un ojo a todos estos eventos, ¿no? Y enterarnos de, mira, nos acaban de platicar un par, todo lo que puede ser, además de llevar a tus hijos al museo y tener la experiencia de la música. Sí, digo, para los propios yucatecos que no vivimos en el centro, bueno, tú vives en el centro, la verdad es que estamos un poco ausentes de todo esto y es muy padre escucharlo de vez en cuando. A mis hijos les encantan los museos, la verdad, y siempre es ¿a dónde los llevamos? ¿A dónde los llevamos? Y como están en la etapa de los dinosaurios, ando checando museos de dinosaurios, pero la música es una alternativa padrísima. Padrísima, ¿no? sí. Sí, claro. Pero no vamos a hablar de Chicxulub el día de hoy. Eso, yo me quería meter, ya vieron el Parque Jurásico. No, quieren ir, no hemos ido, definitivo. Oye, Carlos tenía sus comentarios sobre... No, de hecho me quedé pensando. No, sí, no, tengo un tema ya que tengo que externar. No. Pensando en el patio, creo que vale la pena allá que le perdamos el miedo al patio vacío. Sí. Y vamos a empezar a hacer happenings, o sea, vamos a empezar a hacer allí intervenciones, ya sea artísticas. Hay un artista que su exposición es sumamente rica, se llama Pedro Reyes, que de repente hace estas intervenciones con piezas de mármol, pero son acústicas. Entonces empiezas a ligar el hecho material con el hecho sonoro y empiezas a crear cosas, ¿no? Entonces puede ser un tremendo patio galería. Claro. Y se pueden crear cosas que sean itinerantes dentro de este espacio y no solamente casi sagrado que llegas, te tomas la foto y te sales, ¿no? Exacto, entonces, que lo puedas vivir. Instalaciones sonoras. Instalaciones sonoras, o sea, se puede hacer como un espacio muy, muy rico allá y que no depende, o sea, y que no solamente sea para la foto, ¿no? Que se viva. Exacto. Eso es lo que ahí trae. Y no caer un poco en el Instagram precisamente para eso, ¿no? No, y además, o sea, yo creo que son válidas estas fotos o este espacio instagramable, pero estaría muy padre que no solamente sea el hecho del clic, sino te quedes un rato, ¿no? O sea, que permanezcas en el espacio. Pero tiene que haber propuesta, ¿no? Para poder estar allá. Carlos, ¿cuál es tu parte favorita del edificio? ¿Qué parte es la que más me gusta? Bueno, definitivamente la que más me llama la atención, que ni siquiera es el edificio per se, es el tema de cómo se lee la ciudad desde la terraza. O sea, para mí es algo sumamente distinto. En el momento que subimos y estaba en construcción, empecé a entender todas las cúpulas de las iglesias y cómo se empezaba a conectar la ciudad. Y empecé a entender los barrios, pero desde una perspectiva que normalmente en el centro no lo habíamos vivido, ¿no? Claro. Entonces, ese es uno de los espacios que más me llenó cuando lo descubrimos, y de allá me empecé a enamorar igual de un tema del patio, aunque el patio tiene estas curvas que en algún momento las trabajamos en conjunto,
al final la relación o la tensión que existe entre lo moderno y lo antiguo o lo existente se me hizo sumamente interesante, pero si se fijan estoy hablando de espacios vacíos, o sea, ni siquiera del edificio. Cuando no hay tanta materia y podemos apreciar algo, ¿no? Y eso claro. es parte del propósito, la experiencia. La experiencia. Mariana, ¿qué parte disfrutas más del museo? Todo, la verdad, en serio, todo, porque son tan diferentes los escenarios que también como uno no somos el mismo todos los días, entonces es un espacio que te permite vivirlo acorde a tu humor, a cómo te sientas. Si hay días que hace calor y solamente quieres estar aprendiendo cosas en el museo interactivo, pero a lo mejor hay días que el solo sentarte en el patio de cuerdas es divino, la sala de conciertos, es que de verdad, y no porque estoy adentro, para mí es de las salas de conciertos más bonitas que hay en el país, de verdad. Entonces, y el espacio, por ejemplo, que tiene, porque puedes oír cualquier tipo de música, está tan bien diseñado, hay espacio para pararte a bailar, todos los espacios son increíbles. Buenísimo. Antes de irnos al corte, para el Spotify. Para el Spotify, pues que nos sigan como Máscara Arquitectura, Instagram, Facebook. Estamos haciendo algo ahí con José Man en YouTube. Estaremos preparando cosas más interesantes. Ya tenemos algunos programas cargados y en video para que puedan conocernos a los que solamente nos escuchan la voz y quisieran ahí saludar. Y también estamos a través de los medios de comunicación, estamos ahí para responder cualquier inquietud, inclusive recomendaciones para pláticas, programas, ¿no? Y pláticas, claro que sí. Buenísimo. Nos quedamos con eso, vamos a un corte y regresamos. Con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura, platicando sobre el Palacio de la Música, toda esta dinámica que generó el proyecto, Carlos, en la ciudad, y que pues, muchas personas no siempre estamos en la posibilidad de escuchar ahora sí que todo el origen y cómo se fue desenvolviendo todo este proyecto, ¿no? Y que hoy ya está operado por la AC. ¿Cómo se llama la AC? Perdón. Es el patronato del Palacio de la Música. Literalmente, patronato del Palacio de la Música, ¿okay? Que ya está operado y que ya está funcionando, Mariana. Y bueno, al final del día, lo que estamos tratando de hacer en este foro, después de todas las explicaciones, invitar a todos a que estén relacionados con este proyecto. Y bueno, ¿cuál es el objetivo en sí del proyecto? Digo, me queda claro que es un tema musical, ¿no? Pero ¿qué es lo que busca el patronato y el edificio para la comunidad? Pues en realidad, más que el patronato y más que el edificio, es entender que este es el Centro Nacional de la Música Mexicana. Así como está el Centro Nacional de Danza y el Centro Nacional de Artes en la Ciudad de México, esta es la institución que por primera vez se descentraliza y sucede aquí, en Mérida. Hubieron otros centros del país luchando también porque se hiciera aquí, pero bueno, a base de muchos esfuerzos de muchas personas que estuvieron empujando y también por decisiones del lugar, el centro de Yucatán es el segundo centro más grande de México después del de la Ciudad de México. Entonces, para poder también edificar algo de esta magnitud, pues Yucatán también tenía. Recuerdo, no sé si estoy mal, pero recuerdo que en algún momento hubo el tema del nombre, como que la gente no ubicaba bien el nombre, que al principio pensaban que era el Museo de la Canción Yucateca, algo así, ¿no? La trova. La trova, ¿no? Hubo su rollo ahí. Sí, como que le dio mucha vuelta. Pero eso fue un tema político, de publicidad, o realmente como que todavía no se había destapado el nombre. No, de hecho siempre estuvo conceptualizado. Hubo muchos viajes que tuvimos a México, a la fonoteca, a escuchar todo el acero. Eso de verdad fue lo más increíble, o sea, poder escuchar voces, de repente hay unos extractos de Porfirio Díaz, o sea, hay cosas muy, muy complejas que están guardadas allá. Entonces, siempre fue el Centro Nacional de la Música Mexicana, siempre fue de esa forma. Tovar y de Teresa, que en paz descanse, siempre impulsó mucho este hecho. Es un recinto federal, en realidad. Claro. Armando Manzanero fue uno de los principales impulsores de este proyecto también, ¿no? Esa fue uno de los impulsores máximos a que sucediera aquí. Y sí, como dice Carlos, hay una cantidad de información. Por ejemplo, yo no me he acabado con todas las veces que he ido. Nada más hay un timeline de un pentagrama donde son datos. Cuando se fundó la Sociedad de Autores y Compositores de México, la primera vez que se tocó un mambo, cuando llegó, o sea, pequeños datos que de verdad la recabación de información vale la pena visitar. De acuerdo. Sí, la curaduría de todas las piezas, tanto musicales como físicas, está
muy bien hecha. O sea, eso es algo de disfrutar y por eso comparto con Mariana. Está todo el acervo musical de instrumentos de México, desde los prehispánicos hasta de diferentes zonas del país. Hay instrumentos en comodato, instrumentos que se construyeron especiales para el museo. Que es vastísimo todo lo que hay adentro. Es correcto. Buenísimo. Platicabas, Carlos, referente a esta conexión que hay del edificio con otros lugares y con otros edificios en función en el centro. Vienen proyectos nuevos, hemos estado escuchando proyectos cercanos, ¿no? Ahora, ¿este proyecto en sí tiene alguna relación o hay un proyecto como un master plan en el centro? Yo te lo pregunto porque seguramente en el estudio de este edificio pudieron conocer algo de información o de plano no la hay. En realidad, yo lo que creo es que los valores y las virtudes con las que se deben de hacer los proyectos en los centros históricos es lo que va a empatar cada uno de ellos. Correcto. O sea, independientemente que se haga un parque o que se haga un tema del Palacio de la Música o algún edificio aledaño o algún tema de movilidad, siempre y cuando se respete el contexto histórico, las alturas, o sea, todo eso va a hacer que se homologue. Eso es algo bien rico que pasa de hecho, bajo la mirada guardiana de Lina, porque todos estos proyectos empiezan a parecer que se empiezan a tejer, ¿no? Claro. Sí. Pero es por eso. O sea, y porque se empiezan a apropiar, ¿no? Yo creo que el usuario se empieza a apropiar por esas características que comentas, más que hagamos una conexión vial, ¿no? O un paso peatonal. No, y después de tantos años, la traza urbana va tomando un cambio consistente, y lo cual hace que Lina también deba aceptar la ciudad como una nueva capa, o sea, a cuestiones de ciudades también va cambiando y aceptar la contemporaneidad de los proyectos, como esta nueva etapa en Yucatán y de la etapa de crecimiento del Estado. Es impresionante el crecimiento que ha tenido el centro de Mérida en los últimos años, ¿no? Con toda esta gentrificación de gente que viene, no solamente fuera del Estado, sino de otros países, creo que han hecho un bien muy importante, ¿no? Y supongo que esto estaba considerado así, por eso hicieron el proyecto del Palacio de la Música aquí en Yucatán, ¿no? Sí, de hecho, esa visión que de verdad sí fue a futuro, cuando en su momento se platicaba, es cómo iba a detonar esto a nivel urbano y a nivel ciudad, el espacio. Entonces, sí, definitivamente se estuvo en la mesa cuando se platicó. Y hay un tema bien importante de cómo se fue desmenuzando este proyecto y cómo los actores, Armando Manzanero y Rafael Tovar y Teresa, estuvieron involucrados y empujaron el proyecto para que se hace aquí. Finalmente por músicos, ¿no? Por músicos. Y que sea tangible este arte que a veces vemos en la calle, darle lugares cada vez más propios que propician estas actividades también. Así es. Ahora, antes de irnos, que se nos acaba el tiempo el día de hoy, Carlos, ¿con qué te quedas de esta experiencia de conectar la música, el espacio, esta reflexión que tuviste hoy? No sé si recientemente habías platicado sobre el Palacio de la Música, debe haber pasado algo de tiempo, ¿no? Y hoy nos trae esta mesa panel con Mariana, etcétera. ¿Qué te recordó, qué te trajo de vuelta? La verdad es bonito de repente regresar a los espacios que una vez estuvieron conceptualizados. O sea, de idea al hecho construido, a la piedra y al verlo vivo, es algo como muy distinto. Y platicar o recordar de dónde se partió y de dónde está el día de hoy, creo que es interesante. Y cómo el proyecto ha madurado con el tiempo, obviamente, como cualquier casi persona, ¿no? Tiene sus defectos, tiene sus bondades y tiene sus cosas, pero sigue respondiendo de manera adecuada al día de hoy, ¿no? O sea, a 6, 7 años, ya no recuerdo, de que empezamos con la conceptualización al día de hoy, sigue manteniéndose vigente, ¿no? De acuerdo. Y eso sí lo platicamos con Elina. Hay un tema que se llama falso histórico, que Elina lo utiliza mucho. O sea, Elina no necesita que le hagas arquitos o ventanitas, ¿no? Entonces, que sea arquitectura moderna, pero con los principios, ¿cómo se llama? Con los principios y valores y virtudes de los centros históricos. De la época, el concepto, lo más abstracto. Más abstracto. Diríamos el fondo del proyecto. El alma del proyecto, es correcto. Así es. Mariana, para los que queremos involucrarnos al patronato, antes de irnos, por favor, platícanos cómo va a ser. Bueno, les puedo dejar hasta mi celular. Realmente es que no hay ninguna pena. O sea, es eso, que lo sepan tan cercano y tan propio como que me llamen. Les puedo con mucho gusto dar mi teléfono.
Adelante, sí. 55 23 53 7896 o mi correo mariana.manzanero@me.com. Esto es para vincularse a través del patronato con las ideas que traigan. Todo es posible. Todos los proyectos son bienvenidos. Todos ¿no? los proyectos son bienvenidos. Los espacios son muchísimos y de verdad que sería importante que todo el mundo sepa que este es un espacio de todos y el orgullo que debemos de cargar. Así es. De tener un espacio como este en nuestro país. Así lo haremos y para empezar lo visitaremos más seguido, ¿no? Así es. Buenísimo. Próximamente. Así es. Por allá, güey. Muchas gracias a todos los radioescuchas por seguir el programa Más que Arquitectura. Recordamos nuestras redes sociales en Spotify, en Instagram, Facebook, YouTube como Más que Arquitectura. Muchas gracias, Ángel San, Mariana, Carlos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Y bueno, nos veremos en cabina próximamente. Gracias, Ángel San. Hasta luego.